Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Vamos a arrancar con la última sesión de nuestro congreso en la parte académica. Y creo que es un tema por sí mismo súper interesante, atractivo, porque nos plantea con una discusión de actualidad. La inteligencia artificial, los alcances que está teniendo y la pregunta necesaria de ¿qué sigue? Este además es un evento, un foro para discutir algo que nos va a introducir al siguiente evento de nuestra asociación, que va a estar referido precisamente a los temas de propiedad intelectual y tecnologías, que se va a llevar a cabo en Los Cabos, México, el año entrante, y en el que el punto focal de discusión será precisamente cuáles son esos paradigmas que tenemos que romper, hacia dónde debemos de enfocarnos para generar valor, y cuáles son esas especiales necesidades o requerimientos que vamos a tener que ir satisfaciendo para poder apoyar a las empresas, a los clientes en estos temas que evolucionan. Y precisamente en esa línea, ya Julie nos lo compartirá, es que vamos a tener una discusión durante este panel. Anticipo que se excusó de poder participar el señor Aleš Stahelen por un problema de vuelos que se quedó varado en Lisboa, camino hacia Brasil, por lo que nos pidió expresarle a todos sus excusas y el deseo de poder en un evento posterior sumarse a nuestra actividad académica. Pues bien, me gustaría presentar a nuestra moderadora, que es Julie Gutiérrez, quien a su vez presentará después la introducción del panel y a nuestros conferencistas. Julie es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Perú y realizó Derechos en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y tiene una maestría en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid, España. Trabajó en la Comisión de Justicia del Congreso de la República de su país y en la Comisión de Competencia Desleal del Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú, el INDECOP. Julie es socia encargada del Departamento de Propiedad Intelectual del Estudio Díaz-Cansecos, Abogados en Perú, y fue elegida también en su momento como miembro delegado nacional de Perú ante ACIP. Además, es miembro de la organización internacional Women in the Profession, WIP Perú, en la que se desempeña como mentora en los programas de mentoría que se desarrollan en ese país desde el año 2017. Con esto y con la bienvenida para Alejandro Roca de OMPI y para Mirta Hurtado de Novartis, pues traslado la palabra a Julie. Muchas gracias, Marco Antonio. Buenas tardes con todos. Vamos a tratar un tema muy interesante como cierre de la lista de exposiciones de este congreso. La inteligencia artificial y la automatización es el ahora y el futuro, y no cabe duda que está transformando nuestro mundo y continuará haciéndolo. La inteligencia artificial es concebida como la inteligencia exhibida por las máquinas. Una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian o asociaban únicamente con otras mentes humanas, funciones como aprender y resolver problemas. Se trata de sistemas operativos que pueden interactuar e ir aprendiendo a partir de las situaciones previas a las que ya ha estado expuesto. En inteligencia artificial, los algoritmos detrás del sistema no están predeterminados. La máquina aprende en base a ejemplos, percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. El concepto de inteligencia artificial no es nuevo. Ya en el año 1956, John McCarthy, investigador y matemático responsable del desarrollo del Lisp, sistema que dio a los robots la capacidad de jugar ajedrez con los humanos, utilizó este concepto
para definir la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes. Pero no es sino hasta nuestros años recientes que el avance en los programas informáticos han actualizado este concepto, que hoy nos propone muchos desafíos en diversos campos del derecho y en particular en la propiedad intelectual. ¿Qué esperar? ¿Cómo y dónde la inteligencia artificial impactará positiva o negativamente? ¿Hasta qué nivel podemos o debemos confiar en los sistemas de inteligencia artificial? Para responder a algunas de estas inquietudes que hoy nos plantea la inteligencia artificial, nos acompañan dos expositores internacionales con vasta experiencia en la aplicación de sistemas operativos inteligentes dentro de sus respectivas plataformas laborales. Nuestra primera panelista es Mirta Hurtado Rivas. Mirta es jefe global del Departamento de Marcas, Nombres de Dominio y Derechos de Autor de la empresa farmacéutica Novartis Pharma, con sede en Basilea, en Suiza, cargo que ocupa desde el año 2011. Cuenta con amplia experiencia en propiedad intelectual, negocios internacionales y derecho farmacéutico, en particular en materias de marcas, diseños, derechos de autor y nombres de dominio. Es conferencista internacional y miembro activo de diversas asociaciones internacionales como ACIPI, INTA, ECTA, PTMG, entre otras. Antes de unirse a Novartis, Mirta se desempeñó como jefa global de marcas y nombres de dominio de la empresa Sandoz, con sede en Alemania, desde el 2006 hasta el 2011. Y previamente a ello trabajó por 5 años en el Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual en Berna. Recibamos entonces a Mirta, una frecuente y colaboradora y activa participante en nuestra casa, que hoy nos acompaña con la presentación ¿Cómo los datos y la digitalización podrían cambiar el mundo de los servicios de la propiedad intelectual?, a través de la cual compartirá, desde la perspectiva interna de una corporación privada, los cambios que se pueden generar en los servicios de propiedad intelectual como consecuencia de la inteligencia artificial. Bienvenida, Mirta. Disculpen, los que me conocen saben que el español no es mi idioma bajo, por lo tanto me escapan por ahí unos anglicismos o unos germanismos que no son tan adecuados a la charla o digamos. Espero que de todas maneras me comprendan y si no me comprenden, por favor, interrúmpame para esclarecer mi pensamiento. Muchas gracias a CIPI por haberme invitado a compartir con ustedes un poco de la experiencia que estamos viviendo al interno de la industria farmacéutica en lo que se trata de AI o inteligencia artificial, como se dice, y los cambios que va a engendrar no tan solo en la industria, pero también en todo lo que va con la industria, los servicios jurídicos sobre todo y los departamentos de marcas o propiedad intelectual al interno de las compañías. Quisiera comenzar dando una pequeña, digamos, de lo que está pasando a nivel de la industria primero, antes de hablar de los servicios jurídicos. Como ustedes pueden ver aquí, quisiera tocar 3 puntos. Y en realidad van a lo que son los cambios que se están haciendo hoy en día y cuáles son en realidad los motivadores de esto. Pues en primer lugar, evidentemente la tecnología. No quiero hablar mucho de todo lo que está pasando, pero sí quisiera mencionar que lo que estamos viendo hoy en día es un cambio de simplemente donde el paciente era una persona que tenía que seguir las pautas, digamos, lo que le mandaba a hacer el médico o la persona que lo curaba o que le curaba, a ser en realidad partícipe de curación, partícipe de su tratamiento, trámite diversas aplicaciones, trámite diversos tools y plataformas electrónicas que van a existir. Entonces cambia totalmente el centro de enfoque de solamente entre hospitales, médicos y de empresa como Novartis a lo que es en realidad a enfocar al centro de toda la atención al paciente, porque el paciente va a ser el cual va a tener gran, en realidad, poder de decisión en lo que va de su tratamiento. Otra cosa que estamos viendo
es que los datos, Big Data, todos hemos escuchado hablar, están ayudando a tener más conocimiento de cómo en realidad las terapias se desarrollan y cuáles son en realidad sus puntos débiles o sus puntos fuertes. Y en base a Big Data estamos acumulando mucho más información que lo que hacíamos antes. Entonces estamos teniendo muchos más, digamos, sites de lo que antes eran posibles. Solo para comentarles, por ejemplo, Novartis en este momento comenzó hace un año a crear una plataforma que quiere analizar 2.000 años de estudios clínicos. 2.000 años en años de pacientes, porque se calculan todos los números de pacientes que Novartis ha tenido desde la creación de Novartis hasta el día de hoy, y queremos analizar 2.000 años de clinical trials, de estudios clínicos, para ver si dentro de esa data, dentro de esa información, hay información que nos va a permitir combinar medicamentos, hacer cambios que nos van a llevar a un paso más allá. Solamente como un ejemplo de lo que puede ser Big Data. Otra cosa también que se está dando es que, bueno, por el hecho de que tenemos la tecnología tan fuerte, pues también en realidad todo el sistema que va enfocado al paciente también está cambiando. Los hospitales están cambiando su manera de trabajar con los pacientes. El segundo punto es la innovación. Aquí tampoco no quiero perder muchísimo tiempo porque ustedes seguramente lo saben más que yo. Estamos en una época donde estamos hablando de muchos cambios del ámbito de medicina. Y como ustedes sabrán, pues las épocas en las que nosotros teníamos blockbusters en la industria farmacéutica, que verdaderamente eran innovaciones que cambiaban el espectro de lo que era la medicina, hoy en día ya no se da tanto. Estamos hablando en realidad de terapias que son mucho más enfocadas a enfermedades muy selectivas, con población de pacientes muy restringidas, lo que nos llevan también a una problemática de precio, evidentemente, porque nosotros necesitamos, ustedes bien recuerdan, de cada 1.000 proyectos de elaboración de un farmacéutico, solamente sale uno. Y hay que investir $1.000.000.000 para que salga el producto. Entonces, si además de eso ya no estamos hablando de una población de pacientes grande, se crea un problema. Bueno, perdón. A ver, para regresar aquí. El tercer punto, también muy simple, los precios, los costos. Enormes costos, no solamente para las industrias farmacéuticas, para todos los participantes en realidad del mundo de la salud. Ustedes bien saben, los presupuestos del gobierno no dan abasto para proveer todos los medicamentos y tratamientos para la población. Al mismo tiempo, a las industrias farmacéuticas se les pide bajar costos, pero al mismo tiempo los hospitales también tienen que enfrentar una presión en costos también tremenda. Bueno, ¿qué está cambiando ahí? Nosotros estamos viendo que estamos buscando, Novartis y otras compañías, cómo podemos llegar a un sistema de precios, de pagos más eficaz y quizás también más convincente, si recuerdan lo que acaba de mencionar, lo que concierne productos que son muy niche business, ¿no? Para poblaciones muy pequeñas. En el caso de Novartis, por ejemplo, lo que está pasando es que estamos cerrando contratos con seguros y con gobiernos en los cuales nos comprometemos a solamente recibir el pago si la terapia funciona. Si no funciona, no hay pago. Lo que quiere decir que esto es un reto grande porque estamos compitiendo contra nosotros mismos diciendo nosotros creemos que este producto va a ser bueno, va a salvar vidas y por lo tanto, sabiendo esto, solamente queremos que se nos pague en el caso de que obviamente haya un resultado positivo. Ustedes se darán cuenta que eso es un cambio totalmente diferente a lo que era antes del marketing farmacéutico. Además, estamos hablando también de que los productos que estamos lanzando hoy en día, aparte de algunos pocos, pues todos son más bien prolongar la vida y sobre todo prolongar la calidad de la vida, o sea, mejorar la calidad de la vida en esos últimos años de vida son tan críticos para nosotros. ¿Qué pensamos? Bueno, recuerdo aquí lo que yo represento en realidad son mis ideas propias, no son tanto las de Novartis, son mis ideas, solamente para que quede claro, pero yo creo que los que van a tener éxito en el ámbito farmacéutico del mañana, del hoy, en realidad son la gente que va a estar innovando constantemente y que se dará cuenta que la innovación ya no se puede hacer dentro de una sola empresa. Cuanto antes las compañías se den cuenta que las colaboraciones fuera de la industria farmacéutica se pueden hacer y que se deben hacer, es ahí donde encontraremos el éxito. Además, que esté muy claro, les daré un solo ejemplo para no alargarme mucho sobre la primera slide. Si vemos Tesla,
un productor automóvil que tiene un éxito muy grande, al mismo tiempo sabemos que también tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque meterse en la industria de automóviles no es una cosa fácil, porque ellos no son de por sí una empresa de tecnología. Y Tesla mismo se ha dado cuenta que para realmente salir de los problemas que tiene, pues tienen que trabajar con gente que toda su vida ha fabricado automóviles. Y lo mismo nos pasa a nosotros. La industria farmacéutica, nosotros no podemos seguir pensando que nosotros somos el centro del mundo, sino que tenemos que colaborar con aquellos que verdaderamente manejan a la perfección la tecnología. Bueno, aquí como ven, ahora ya pasando al tema de propiedad intelectual. ¿Cuáles son, en mi opinión, también tres cosas que están yendo a llevar a un cambio? Como verán aquí, es redundante: tecnología, innovación y precio. Y aquí no voy a explicar cada uno de los tres pilares porque quisiera concentrarme en una cosa más detallada de lo que yo quisiera contarles, de lo que en realidad yo creo que va a pasar, por ejemplo, en los departamentos de marcas. Pero como ven aquí, estamos viendo lo que es tecnología, solamente para contarles un poco. Nosotros interactuamos mucho con las oficinas de propiedad industrial y, por ejemplo, sabemos ya que a nivel europeo se está utilizando en realidad plataformas para hacer exámenes de lo que son los criterios formales que hay que cumplir ya a base de máquinas, y que se está ya haciendo test para en realidad ver lo que son los absolute grounds de rechazo también a base de máquinas en vez de a base de examinadores. Entonces estamos ya viendo que ahí hay una aceleración del tema bastante fuerte. Y claro, la pregunta que se nos impone es, que me la impongo yo y a mi equipo, es decir, si las oficinas de propiedad industrial pueden hacer eso, ¿por qué nosotros no podemos hacer el reverse engineering para en realidad crear las marcas y después hacer la deposición de marcas? En innovación, lo que estamos viendo, como en otras industrias, es que va a haber en realidad, digamos, players de otras industrias que están entrando a nivel de servicios que no tenían nada que ver con el mundo jurídico, simplemente porque se dan cuenta que en realidad con la información que a nivel, con la rapidez que nos dan la tecnología hoy en día, pues que ellos pueden proveer servicios, pueden proveer nuevas soluciones, así ellos no provengan del ámbito jurídico. A lo que va de presión de costos, creo que no necesito explicarles a todos ustedes que estamos pasando por un momento muy fuerte y que siempre hay que tratar de encontrar una solución. Bueno, hablemos un poquito de una cosa más concreta, inteligencia artificial. Esta noticia es de principios de año y me gusta en realidad tomarla como ejemplo porque es uno de los pocos artículos que uno encuentra donde ponen exactamente un número de colaboradores al interno de una empresa que van a ser reemplazados por una máquina. Y esta máquina no tan solo es capaz de analizar datos, no tan solo es capaz de analizar imágenes, no tan solo es capaz de manejar voces, pero en realidad es capaz de hacer todo eso, combinarlo y al final decidir que el asegurado va a recibir un pago y por cuánto. Ahora, la cuestión es, si esa máquina puede hacer todo eso en lo que se trata de temas mucho más difíciles como salud, vidas, pacientes, pagos, ¿por qué no habría una máquina que podría hacer una búsqueda de marca? Bueno, aquí solamente quería muy rapidito pasar por el tema, es que verdaderamente la inteligencia artificial tiene algo que ver con servicios de... ¿Creemos que sí o no? Bueno, aquí lo vemos sumamente high level, no quiero entrar en muchos, digamos, términos tecnológicos, pero ¿qué pasa? Bueno, la inteligencia artificial lo que hace es analizar. Después distingue situaciones, busca similitudes, es capaz de decidir según los criterios que se le da y además de eso al final comienza a aprender por sí mismo. Bueno, en lo que nosotros vamos, en lo que son servicios de propiedad industrial, vemos que en realidad muchas de esas cosas pasan, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos que, cuando hacemos, por ejemplo, para coger un ejemplo muy simple, cuando hacemos una búsqueda de marcas, tenemos que analizar información, datos. Tenemos que distinguir las diferentes situaciones. Tenemos que saber adaptarnos a los criterios que se nos dan según el nivel de, digamos, por ejemplo, de actividad que queremos alcanzar. Y tenemos que hacer, después de eso,
esperamos siempre que nuestros colaboradores aprendan cada vez más y más porque van más rápido. Bueno, en la parte de abajo verán que he puesto simplemente para recordarnos a todos nosotros lo que es más o menos un workflow de servicios, que es lo que justamente estaba comentando a nivel de búsqueda de marcas. Ahora, pasemos a los servicios de marca. Aquí lo que ya hemos estado haciendo hace muchos años, en el caso de Novartis comenzamos más o menos con estas cosas en 2007. Acelerar el proceso de búsquedas, tener estrategias de filing mucho más miradas y muy, digamos, muy eficaces a nivel de costos, consolidar portafolios, consolidar agentes por regiones, de manera geográfica también. En el 2010 nosotros comenzamos a aplicar el Lean Six Sigma que viene de Toyota y de la industria automóvil a nuestros servicios internos. En cada departamento de servicios de Novartis hay una persona que es Black Belt Six Sigma, Approved and Certified, porque lo que nosotros esperamos es que continuamente se revisen los procesos al interno para ver de qué manera podemos ser más productivos. O sea, es parte de nuestro DNA ya desde muchos años. Evidentemente, tratamos de negociar siempre nuevos modelos de costos, de cómo colaborar con nuestros abogados, y a partir de 2012 comenzamos a hacer un outsourcing de lo que nosotros llamamos commodity task. Es decir, toda aquella tarea que no necesite de un conocimiento de Novartis. Si la tarea específica se puede hacer sin ser colaborador de Novartis, empleado de Novartis, entonces para nosotros es muy claro que se puede hacer en cualquier parte. Definitivamente con calidad y con control y todo, pero que no tenemos que hacerla internamente. Nosotros hemos, digamos, outsourced muchos de los servicios. Bueno, ¿cuáles son un poquito las nuevas opciones que estamos evaluando y que queremos, que me gustaría comentar brevemente? Aquí lo ven los 4 puntos y voy a tratar de ser muy cortita para que no se me vaya el tiempo, pero me gustaría comenzar por la primera. Hoy en día nosotros trabajamos, algunos de ustedes lo saben, con muchos proveedores diferentes. El proveedor de búsqueda de marcas, no, el proveedor que no hace watch es otro, el proveedor de renovaciones de marcas es otro, el proveedor de domain monitoring es otro, el proveedor de e-billing es otro, el proveedor... Bueno, no les voy a contar toda la historia, pero la cuestión es que trabajamos con muchísimos proveedores. ¿Cuál es la consecuencia? Pues muchos contratos diferentes, muchos términos de pago diferentes, muchas personas por contactar y con las cuales tener que hablar para mantener un servicio de calidad. En fin, complica la vida y seguramente ustedes esto lo comprenderán. Además, aumenta el riesgo, porque cuantas más partes estén involucradas en esto, pues más riesgo hay, porque hay que controlar cada una de las partes para asegurarse que el resultado sea el cual Novartis quiere llegar a tener. Y evidentemente creemos que la eficacia no es tan grande como si estuviese más, habría menos vendedores, menos proveedores. Bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos contemplando con la ayuda de inteligencia artificial y con la ayuda de las nuevas herramientas que se nos están dando por la evolución tecnológica? En nuestra visión ideal, quisiéramos trabajar con un solo proveedor. Y se nos ocurre que el proveedor más indicado para eso sería en realidad el proveedor que maneja la base de datos para nosotros, las que nos proveen la base de datos. Que ellos en realidad se ocupen, como ustedes ven aquí, ejemplos realmente de todo, desde lo que es anti-counterfeiting hasta lo que son renovaciones, a lo que son a lo que es jurisprudencia, a lo que es el management de nombres de dominio. Quisiéramos llegar a un nivel, y eso es lo que estamos haciendo ahora como piloto dentro de Novartis, que deseamos hacer un mapa de todos los procesos que tenemos dentro de lo que es proceso. O sea, excluyendo hacer un árbol de decisiones por país que esté implementado en la base de datos que maneja, que mantiene la información, y que en realidad entre nosotros y los abogados ya no haya necesidad de comunicar, sino que a cada paso que se dé dentro del proceso, pues en realidad ya la plataforma sabe si o no se va a la izquierda o a la derecha, si hay que hacer algo o meter algo o añadir algo. Entonces, lo que quisiera decir que cortaríamos
No, la comunicación, pero sobre todo también cortaríamos costos, cortaríamos en realidad la necesidad de recursos humanos. Nos han prometido que es factible hacerlo. Estamos hablando de gente que desarrolla software y que nos han dicho que es una cuestión en realidad de 6 meses a un año. Entonces, imagínense ustedes lo que eso quiere decir para nosotros. Si realmente se llega a ese nivel, quisiera decir que toda la comunicación, en todo lo que es protección, es automático. Y cuando hablamos de lo que son riesgos, porque serían menos proveedores, o quizás en un mundo ideal solo uno, pues creemos que también hay riesgo. Aquí. Bueno. Hace 2 días escuchamos en otro panel que estaban hablando de búsqueda de marcas, un tema que, claro, evidentemente, como somos todo aquel que viene de un departamento de marcas está interesado en saber cómo se hace una búsqueda de marcas. Novartis pasó muchos años perfeccionando el suyo y gracias a Dios por estar en la industria innovadora tenemos tiempos más largos y podemos realmente darnos el tiempo para ver si nuestras marcas van a ser después poder utilizadas o no. Pero a lo que estamos viendo nosotros hoy en día y lo que queremos en realidad obtener, nuestro objetivo es combinar las búsquedas que hoy en día son fonéticas sobre similitudes visuales con jurisprudencia. Es decir, combinar un solo tool que a nivel de cada país pueda hacer un crawl, ¿no? Una búsqueda, solamente a base de marcas similares o idénticas, pero además que pueda ir atrás 5 o 10 años y decirnos las probabilidades de decisiones en tal clase, a tal tipo de marcas con más de 3 sílabas, les da un porcentaje de tanto. Entonces, evidentemente, se libera mucho tiempo de los paralegals, pero también al mismo tiempo del abogado. Es un poco lo que... solamente se tendrían que necesitar, en realidad, opiniones jurídicas de corresponsales, casos excepcionales en los cuales o estamos muy a corto tiempo porque no tenemos tiempo para esperar y ver la viabilidad de la marca, o por casos que son el producto es demasiado importante. Ahora, esto es una de las cosas que estamos viendo. La otra cosa que estamos viendo nosotros hoy en día es que hay proveedores que están comenzando a hacer el inverso de lo que se hacía hasta hoy en día dentro de las marcas. Es decir, antes nosotros creábamos 400 marcas y comenzábamos una búsqueda y al final quedaban 10 y se hacían filing de 10, los países más importantes y ahí seguíamos. Lo que estamos tratando de hacer hoy día es que hay software que nos indica en qué clases hay en realidad huecos dentro del bosque de marcas. A ver si me explico. Si nosotros tenemos data que nos apunta a lugares, hoy en día todavía hay espacio para marcas nuevas, ¿por qué tendríamos que ir a crear donde ya el bosque está lleno de árboles? Íbamos a los sitios donde teníamos vacíos. Ya existen pilotos, Novartis comienza en enero con los pilotos para 2 proyectos. Creemos que es muy interesante como software, como solución para resolver el tema de justamente creación, trabajar con agencias de creación y los costos que se tienen eso. Y sobre todo, evidentemente, cortar tiempo. Bueno, todo esto es, evidentemente, nosotros estamos súper interesados, nos parece una cosa revolucionaria, creemos que en realidad va a revolucionar la manera que nosotros tenemos de trabajar al interno de la compañía, pero evidentemente todavía nos encontramos un poco como en Suiza cuando cae mucha nieve y no se ven ya ni árboles ni planta ni nada. Estamos en mitad del blanco, estamos tratando de ver cómo vamos, cómo avanzamos, pero digamos que al interno del departamento nuestro, definitivamente el discurso es o esperamos a que vaya alguien y nosotros después seguimos, o nos lanzamos y tratamos de influenciar a lo que va el cambio. Nos hemos decidido por lo último, porque nosotros creemos que en realidad para ser exitosos tenemos que trabajar con otros fuera de la industria farmacéutica, con tecnología nueva y tomar el riesgo antes de que nos impongan cambios que no queremos. ¿Qué tenemos que hacer hoy en día? Bueno, hoy en día lo que necesitamos son el talento, y con talento quiero decir, necesitamos a la gente que se necesita para poder abordar esos problemas. Y les admito que hoy en día no tenemos a la gente capacitada para eso. Entonces estamos tratando de ver cómo capacitamos a nuestra propia gente al interno, pero también cómo reclutamos a las nuevas personas. Y estamos hablando de cambios radicales, en vez de buscar abogados, estamos pensando que tenemos que buscar gente que realmente conozca la tecnología muy bien. Automatización seguirá. Pensamos que los servicios verdaderamente adaptados a cada empresa se van a dar porque hoy en día es mucho más fácil en base a la tecnología.
el control, sin perder tiempo, porque ya me avisaron que quedan solamente un par de minutos. Una gran discusión en la industria farmacéutica es, nosotros vivíamos de las patentes y mucha gente aún cree que el futuro de la farmacéutica serían siendo las patentes. Pero ya se han visto cambios y ya nos hemos dado cuenta de que por inteligencia artificial, por los cambios tecnológicos, las colaboraciones se van a hacer con gente que no quieren patentes. Ellos lo que quieren es que la nueva tecnología sea utilizada por todo el mundo para poder mejorarla constantemente. Entonces, esas nuevas personas, nuevas empresas con las que nosotros trabajamos, no están acostumbradas al mindset conservador de la farmacéutica. Lo que vamos a ver es que como ya los medicamentos hoy en día no son solamente la cápsula que uno se toma, pero es en realidad todos los servicios que mantienen al producto y que van a diferenciar al producto de otras compañías, pues entonces tendremos que pensar muy bien si es que realmente la patente es la solución adecuada para el claro, cómo nos quedamos un paso más allá y no nos dejamos llevar por los... En conclusión, me queda muy claro a mí que el éxito en lo que vamos, lo que es servicios de marca, servicios de patente, es la innovación. Cerrarnos a esto va a ser muy nefasto. Creo que sería una pérdida de tiempo, además, tratar de acogernos a las últimas cosas que quedan en pie y no dar un paso adelante y ver que hay cosas que están pasando. Creo que hay que adaptarse, lo mencioné. Las herramientas innovadoras que llegan pueden ser difíciles de comprender y hasta nos pueden asustar un poco, pero creo que no nos quedan otras alternativas. La colaboración, lo mencioné al principio, lo continúo a mencionar y no me cansaré de mencionarlo porque verdaderamente es un cambio de mentalidad lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos seguir solamente trabajando dentro de nuestro ámbito como abogados de marcas o de abogados de IP, solamente dentro del ámbito de intelectual o de farmacéutica. Lo mencioné antes, talentos, necesitamos encontrar a la gente que esté adaptada para ayudarnos a dar este próximo paso. Y bueno, evidentemente nosotros como empresa queremos que las herramientas que estén desarrollando hoy en día sean herramientas que se enfoquen en lo que es el valor añadido para nosotros como empresa y no tan solo para facilitar el manejo de servicios electrónicos. Espero haber podido darles una idea de lo que estamos tratando de hacer en Novartis, de lo que tratamos de nosotros prever, de cómo dar ese salto y de cómo además darnos un poco el miedo a lo que viene en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mirta. Nuestro siguiente expositor es el señor Alejandro Roca. Alejandro ocupa desde enero del 2010 el cargo de director principal en el sector de infraestructura global de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Dentro de sus responsabilidades se encuentra la asesoría y coordinación de los programas relacionados con el desarrollo y creación de una infraestructura mundial en materia de propiedad intelectual que permita el acceso, diseminación de información en base de datos y desarrollo de plataformas comunes para el intercambio de información en materia de propiedad intelectual. Es además director principal de la División de Acceso al Conocimiento y la Información y es responsable de la ejecución del programa para el establecimiento de redes de centros de apoyo a la tecnología y a la innovación. En 1991 ingresó a trabajar a la OMPI desempeñando diversos cargos que le permitió coordinar y llevar a cabo los programas de asistencia técnica de dicha organización. Desde entonces ha realizado numerosas misiones de asesoramiento a los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe en materia de modernización y perfeccionamiento de sus sistemas de propiedad intelectual. Previamente a su incorporación a la OMPI fue el jefe de la División de Cooperación Internacional de la Oficina Nacional de Invenciones, Información Técnica y Marcas de Cuba entre 1985 y 1991. La presentación de Alejandro de hoy se titula El uso de la inteligencia artificial para la administración de la propiedad industrial. A través de esta presentación, Alejandro compartirá aspectos conceptuales de lo que es inteligencia artificial. Nos brindará algunas estadísticas de este campo y la aplicación de la inteligencia artificial en las oficinas de propiedad intelectual para la administración de sus operaciones. Recibamos entonces, por favor, a nuestro siguiente ponente.
Muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto estar acá con ustedes y compartir algunas experiencias en esta esfera, que es una esfera muy reciente y, como decimos en la OMPI, es una nueva frontera tecnológica que va a tener un impacto profundo en todo el mundo en términos de consecuencias sociales, económicas, tecnológicas, y que va a transformar la forma en que se producen y se distribuyen los bienes y servicios y la forma en que trabajamos y vivimos. Y obviamente esta nueva esfera, esta nueva frontera tecnológica tiene o va a tener o está teniendo un impacto bastante grande en los aspectos y los conceptos tradicionales de propiedad intelectual. En materia de propiedad intelectual, es importante ver que inteligencia artificial, como se conoce hoy en día, es un poco difícil definirla porque hay varias definiciones que varían y en algunos casos son contenciosas. Estas varias definiciones provienen de la complejidad de la tecnología que maneja y además de que afecta varias áreas de la actividad humana, pero que también está relacionado con la privacidad y la autonomía, y podemos decir de manera general, que los sistemas de inteligencia artificial son vistos primariamente como sistemas de aprendizaje, donde las máquinas, como ya había dicho Julie en la introducción, pueden realizar una tarea de una mejor forma con ninguna o muy limitada intervención humana. Acá es importante dirimir dos conceptos: el concepto de inteligencia artificial general, que se refiere a los sistemas de inteligencia artificial que pueden ejecutar satisfactoriamente cualquier tarea intelectual, al igual que un cerebro humano, que es ahí donde vamos a llegar, pero que, dado el desarrollo actual de la tecnología, no es posible en estos momentos. Y la superinteligencia, que es ya un concepto de orden mayor, que es, como dice la diapositiva, la habilidad hipotética de una máquina no solo de ejecutar las tareas que normalmente puede ejecutar el cerebro humano, sino de sobrepasar con creces el cerebro humano en inteligencia artificial, en inteligencia general, y posiblemente autoperfeccionarse en un modo que va a ser imposible de ser detenido por los humanos. Y sobre la base de este concepto es que a lo largo de toda la historia del desarrollo de esta esfera, como bien ya se dijo, esto es un concepto, no es un concepto nuevo, apareció en el año 56, donde se funda como disciplina académica y después ha tenido sus alzas y sus bajas en relación al interés que ha tenido la sociedad en ese momento de estudiar las consecuencias de esta disciplina y al interés, obviamente, de los inversionistas de hacer inversiones en esta esfera. Se hablan de los inviernos y de los veranos de la inteligencia artificial. Ya a partir del año 1990 hasta la década la primera década del año 2000, se ha visto un entusiasmo y un optimismo creciente, en particular en la esfera de aprendizaje automático, y ya en los últimos 5 años es que ha habido un auge total de esta disciplina. La OMPI va a lanzar próximamente un estudio que se llama WIPO Technology Trends y que, bueno, no voy a poder revelar acá todos los resultados del estudio, a algunos me voy a referir. Este estudio está siendo realizado
porque no está acabado, pero se va a lanzar el año que viene, muy pronto, a finales de enero. Para hacer este estudio se han analizado más de 350.000 familias de patentes y 1,7 millones de artículos científicos para poder definir en materia de patentes y en materia de literatura científico-técnica en general cuáles son las tendencias fundamentales. Pero para eso teníamos que ponernos de acuerdo en una metodología que definiera el concepto de inteligencia artificial de una forma lo más acabada, completa y lo más amplia, sin dejar afuera áreas relevantes de esta disciplina, pero sin tampoco introducir mucho ruido en otras áreas donde los sistemas de inteligencia artificial no fueran relevantes. Y así hemos llegado a una categorización que ha sido basada en una clasificación internacional de cómputo que ha sido hecha por la Asociación de Maquinaria Informática, que se ha desarrollado en los últimos 50 años y que fue por último modificada en el 2012, y en base a este esquema hemos distinguido en nuestro estudio 3 categorías fundamentales, y a esas categorías me voy a referir en el transcurso de mi exposición. La primera es las técnicas de inteligencia artificial, que dicho en un argot normal son los algoritmos. Recuerden que los algoritmos innatamente no son inteligentes. Para que los algoritmos sean inteligentes necesitan ser alimentados por los datos. Entonces, como técnicas tenemos los algoritmos, que son los diferentes enfoques que se usan para el aprendizaje automático. Ya después vamos a ver en una diapo posterior un esquema y muchos se van a dar cuenta. Como segunda categoría tenemos las aplicaciones funcionales de inteligencia artificial, que son las funciones realizadas por una técnica específica, como por ejemplo la visión artificial o el procesamiento del lenguaje natural por parte de las máquinas. Y por último tenemos los campos de aplicación de esas funciones: el transporte, las ciencias de la vida, los artículos electrónicos de consumo personal, etcétera, etcétera. Y sobre la base de esta categorización es que hemos hecho nuestro estudio estadístico para identificar cuáles son las tendencias mundiales en el desarrollo de esta disciplina. Vemos que entre las técnicas fundamentales de inteligencia artificial tenemos la programación lógica, tenemos la lógica difusa, pero tenemos una técnica que en los últimos años es la que se desarrolla con mayor rapidez, que es el aprendizaje automático, o machine learning, como se conoce en inglés. Pero este aprendizaje automático a su vez está dividido en varias subcategorías, y acá podemos encontrar las redes neuronales, podemos encontrar las máquinas soportadas por vectores, podemos encontrar todas estas que aparecen ahí, tipos de aprendizaje, formas de enseñarle a la máquina, de hacer que la máquina aprenda, teniendo en cuenta diferentes esferas y diferentes objetivos, porque todos estos algoritmos se desarrollan con un objetivo específico. Como segundo les dije que son las aplicaciones funcionales de esas técnicas. Acá se pueden distinguir fundamentalmente 2 grandes áreas, que son las áreas de procesamiento natural, de lenguaje natural, es decir, cómo la máquina procesa el lenguaje humano, la parte de procesamiento de voz y la parte de visión artificial o computer vision, como se dice en inglés, pero también todo lo que tiene que ver con
la parte de análisis, la parte de predicción, de forecast, de qué es lo que va a pasar teniendo en cuenta los datos con que se alimenten las máquinas. Y por último, la tercera categoría, los campos de aplicación de las técnicas y de las aplicaciones funcionales, que como ven ahí puede ser ciencia física, transporte, ciencias de la vida, telecomunicaciones, las artes, industria manufacturera, pero también el área de negocio, el área militar, la cartografía, la agricultura, etcétera. Y en cada uno de estos campos hay aplicaciones funcionales y técnicas que se están empleando y que se están desarrollando. Algunos datos, tendencias. Esta primera gráfica, más de un 50% de todas las patentes en el campo de inteligencia artificial ha sido publicado desde 2003. Ven que el periodo de 2012 a 2017, los últimos 5 años, crece más del doble en comparación con el periodo de 1990 a 2011. Las publicaciones científicas, muchas de estos adelantos, de estas creaciones en materia de inteligencia artificial, ¿cómo era que se daban a conocer? ¿Cómo era que se diseminaban? Bueno, publicándolo en revistas científicas de carácter internacional. Y acá vemos cómo antes no se presentaban tantas patentes como artículos científicos en esta disciplina. El auge de la publicación en artículos científicos empezó hace 10 años. En cambio, la relación en aquel entonces era de 8 artículos científicos por cada patente publicada en el 2010. En el 2015 esa relación bajó a 3. Acá vemos las 3 categorías de las que le hablé anteriormente y cómo más de un 60%, casi un 60% de todas las invenciones que se publican en la esfera de inteligencia artificial caen dentro de 2 categorías. Solo un 14% cae dentro de 3 categorías. Y estos datos, ¿qué es lo que nos dicen? Que los solicitantes de patentes tienden a enfocar sus solicitudes en aplicaciones prácticas en la esfera de inteligencia artificial. ¿Por qué decimos que estamos en estos momentos en la era de la implementación de la inteligencia artificial? Entonces, la mayoría de las patentes que se presentan en esta esfera están directamente relacionadas con una aplicación funcional que a su vez tiene una aplicación práctica en un campo específico, en una esfera específica de la economía. Y esto un poco que tiene que ver con la reglamentación en materia de patentes que existe para la concesión de solicitudes. Veíamos en el panel anterior cómo a todos estos programas, todos estos algoritmos tenían que estar asociados con una función que fuera más allá de la idea abstracta o las leyes de la naturaleza o los descubrimientos, que es la parte que no es elegible por protección, para protección por patente. Tenía que tener algo más, algo útil, algo práctico. Y entonces, debido a eso, también estas disposiciones en las leyes de los países del mundo y en las directrices de examen de las principales oficinas del mundo han tenido que ver en estas estadísticas. Dentro de las técnicas, podemos decir, acuérdense que aquí estamos hablando de datos que corresponden a 350.000 familias. Casi el 90% de todas las familias mencionan una técnica. Es decir, siempre tiene que haber la base, que es el algoritmo.
y un 34% de todas las familias se relacionan con tecnologías relativas al aprendizaje automático. Quiere decir que una de las primeras tendencias a nivel internacional, que dentro de las técnicas Machine Learning es la que más se está desarrollando, seguido de programación lógica y lógica difusa. Dentro del aprendizaje automático, las redes neuronales son las que más desarrollo tienen, con casi 50.000 familias en esta esfera, seguido del aprendizaje supervisado y de otros modelos a los cuales no me voy a referir. Dentro de las aplicaciones funcionales, casi el 50% de lo que se está presentando por patentes a nivel internacional se refiere a visión artificial. Un 14% a lenguaje natural y un 13% a procesamiento de voz. Veamos cómo el procesamiento de voz se convierte en uno de los principales campos de aplicación. Y veamos después cómo las oficinas de propiedad intelectual, las más desarrolladas, están usando el procesamiento de voz fundamentalmente para la atención a los usuarios. Dentro de los campos de aplicación, más del 60% de las familias está relacionada con uno o más campos de aplicación. ¿Esto a qué nos señala? Nos señala a un carácter multidisciplinario de muchas de estas técnicas y de muchas de estas aplicaciones. Es decir, estas técnicas y los conceptos inventivos que surgen, que se crean, no son solamente para un campo de aplicación. Y esto supone grandes desafíos a los examinadores de patente a la hora de examinar las solicitudes, porque tienen que tratar de aplicar y de ver qué concepto inventivo puede ser aplicado a varios sectores, de manera de poder recuperar toda la información necesaria para decidir si esta solicitud cumple con los criterios de patentabilidad. Telecomunicaciones y transporte son los campos de aplicación más importantes, seguido por ciencias de la vida. Esto, o sea, acá son los más importantes del 1 al 10 y en la siguiente del 11 al 20 hasta la posición 20. Vemos que hay muchos como administración energética, educación, cartografía, banco, finanzas, es decir, prácticamente en todas las esferas se están aplicando técnicas o se están usando aplicaciones funcionales de inteligencia artificial. Entonces, de manera general, podemos decir que un 25% de todas las familias de patente incluyen o una técnica y una aplicación funcional, que el aprendizaje automático está fundamentalmente asociada con estas aplicaciones que están acá: Deep Learning, Bio-Inspired Analysis, Approaches, Probabilistic, Graphical Models, Rule Learning y Supervised Learning. Y que el Deep Learning es fundamentalmente usado para visión artificial. Un 63% como aplicación funcional para esta técnica de IA utiliza el Deep Learning. Reconocimiento de imágenes, reconocimiento de caracteres. ¿Dónde se presentan las solicitudes? Acá es un análisis muy superficial. Hay otros, pero acá por cuestiones de tiempo no nos podemos detener. Los países donde más se presentan es Estados Unidos y China, con una diferencia. En Estados Unidos presentan solicitantes norteamericanos y solicitantes extranjeros. En China, solo solicitantes chinos. El mercado es tan grande que a los chinos no les hace falta proteger en otros países, porque pueden perfectamente comercializar
los resultados de sus creaciones en el mercado, porque tienen un mercado bastante grande. Después sigue Japón, la OMPI como oficina de presentación, quiere decir que el PCT juega un papel importante está siendo utilizado por los solicitantes para presentar en varias oficinas. Oficina europea, Corea, etc. Acá tenemos las 10 oficinas de primera y segunda presentación. Vemos que en China la mayoría son solicitantes chinos, como ya dije, mientras que en Estados Unidos son solicitantes americanos o segundas presentaciones consideradas que son consideradas como un mercado importante para las organizaciones de otros países innovadores en esta esfera. En Japón y la oficina europea, el crecimiento de este tipo de solicitudes ha sido notable en los últimos años y sigue. A esto no me voy a referir porque de esto trató el panel anterior. Vamos a pasar directamente a qué están haciendo las oficinas en el mundo en materia de inteligencia artificial. Primero que todo, la utilización de estas técnicas, de estas aplicaciones, parten de dos supuestos. ¿Por qué es importante para ellas? Primero, porque la primera tarea de estas oficinas es diseminar el conocimiento, porque cada vez reciben un mayor volumen de documentos y cada vez más imposible procesar esos documentos. Veíamos las estadísticas, mencionó Beatriz, el día de la inauguración, más de 3 millones de solicitudes de patente el año pasado. Y es por esto que la inteligencia artificial viene a convertirse en una forma importante de facilitar la administración de la propiedad intelectual, de poder tomar decisiones más rápidas, más eficientes, de mayor calidad y con más seguridad jurídica. Fundamentalmente, las oficinas están utilizando 3 pilares de datos: imagen, texto y voz. Y estos pilares de datos que están usando concuerda con las principales técnicas y aplicaciones funcionales de las que hablaba anteriormente. Para la parte de imagen, obviamente, las imágenes de la clasificación internacional, sobre todo elementos figurativos de marca. Para la parte de texto, la clasificación internacional de patentes y obviamente el texto de la especificación técnica, porque se están desarrollando muchos sistemas que permiten la búsqueda, por ejemplo, automática de anterioridades. Antes de que el examinador vaya a tomar una decisión, ya el sistema le proporciona una búsqueda automática por inteligencia artificial de cuáles son los documentos que él tiene que analizar. Y por último, la otra categoría de texto es voz, porque es importante, acá se está usando mucho este tipo de datos para los sistemas de atención a los clientes, a los usuarios, los que llaman a la oficina a preguntar cómo se solicita una patente, qué documentos tengo que llenar. Ya en las oficinas más grandes del mundo, eso se hace con inteligencia artificial. Es una máquina la que responde ese tipo de preguntas. Para eso se graban conversaciones o tenían grabado todas las preguntas que hacían a través de una línea verde o a través del teléfono general y enseñan a la máquina a responder hasta un primer nivel de consulta o a dirigir al usuario hasta un primer nivel de atención de sus requerimientos. Después les voy a mostrar algunos casos. ¿De dónde conocemos esta información? La OMPI organizó este año por primera vez una reunión internacional donde participaron la mayoría de las oficinas y sobre la base de una encuesta
que realizamos, pudimos saber cuáles son las oficinas que más están utilizando este tipo de sistema. Respondieron 37 oficinas, todavía no son muchas, pero los resultados son bastante alentadores. Y están usando los sistemas de inteligencia artificial para la búsqueda de anterioridades, para la búsqueda de imágenes, para la clasificación automática, para la traducción automática y para helpdesk, lo que yo le decía, atención. Acá, por ejemplo, el asistente virtual de Alex, de la Oficina Australiana de Patentes, un clasificador de patentes también basado en inteligencia artificial de Australia. Japón, para la digitalización de los documentos de patente, para la búsqueda de anterioridades. Corea, sistema automatizado de búsqueda, también basado en inteligencia artificial. Corea, sistema de atención a los usuarios. Estados Unidos, clasificación y búsqueda de imágenes de similitudes de imágenes de marca, basado en régimen neuronales, generación de sinónimos, etcétera, etcétera. La OMPI, muy rapidito porque me dicen que se ha acabado el tiempo. Desde el 2011 tiene el famoso WIPO Translate en Patent Scope, que ha sido desarrollado sobre la base de redes neuronales y que es muy eficaz para, sobre todo, aquellos idiomas, el chino, el japonés, el coreano, a idiomas de habla latina. Acá no me voy a detener en esto, pero además tenemos el clasificador internacional, donde esta herramienta permite, con algunas palabras clave, indicarle al usuario por inteligencia artificial cuáles son los códigos de la clasificación internacional. Estamos trabajando en un proyecto de voz a texto, y acá yo tenía un video que me parece que va a ser imposible mostrar. A ver si pueden darle ustedes ahí al go. Es 10 segundos. No creo que vaya a ser, pero es un sistema de reconocimiento automático of the WIPO governance framework, endorsed the Secretariat's assessment of the status of the implementation of Recommendation 1 under JIU/REP/2014. Es decir, ya los verbatim reports de las reuniones de la OMPI se hacen sobre la base de sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento de voz y transliteración a texto. Los países nos piden, queremos un verbatim report. Ya no tenemos que grabar y contratar a no sé cuántas mecanógrafas que oigan las grabaciones y que la pasen a texto. El sistema automáticamente reconoce la voz y la pasa a texto. Estamos trabajando en otro sistema que es voz-texto traducido. Acá tenemos un problema de datos porque no tenemos suficientes datos para entrenar los sistemas. Por último, un sistema de reconocimiento de solicitudes sobre la base de las clasificaciones de Viena y la clasificación americana. Yo, por último, quisiera decir que debido al uso creciente de los datos de los consumidores con fines comerciales y la necesidad de desarrollar esta disciplina, obviamente que existe una tensión entre el flujo abierto de datos y el incentivo de los derechos de propiedad para que se puedan estimular el desarrollo de nuevas inversiones en esta esfera, pero es importante facilitar a la industria y facilitar la investigación y el desarrollo en esta esfera, estimular las alianzas internacionales
apoyar la generación de datos legibles a máquina. Es por esto que la OMPI también en su programa de cooperación está ayudando a los países en desarrollo a producir electrónicamente los datos de las solicitudes que se presentan en cada una de las oficinas, apoyar el desarrollo de una inteligencia artificial centrada en el ser humano, es decir, que cumpla con 6 objetivos fundamentales, que sea beneficiosa desde el punto de vista social, evitar el crear o reforzar prejuicios que ya existen, tener en cuenta la protección de la privacidad y los datos, incorporar usos que estén acorde con los principios morales de la sociedad y no usarla para cosas, por ejemplo, para violentar la seguridad o en contra del desarrollo de la humanidad. Muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias, Alejandro. Por temas de tiempo, vamos a abrir unos 5 minutos a la audiencia si tuvieran alguna pregunta. Buenos días, Augusto Pereira, de Estados Unidos. La pregunta es la siguiente. En este avance tecnológico que estamos viendo, el factor humano es importante y lo hemos notado, por ejemplo, en el caso de Tesla, que recientemente cuando implementó la línea de producción del modelo 3, la directiva de la compañía fue automatizar el 95% de la línea de producción y cuando empezó la fabricación del nuevo modelo, los robots empezaron a tener problemas y no cumplían con ese factor que estamos hablando de que pudieran ellos recuperar y resolver el problema que se presentaron, a tal punto que bajaron la automatización a un 50%. En el caso de la automatización de las búsquedas de marca, el factor humano, ¿cuál sería en esto? Porque técnicamente hay un valor agregado en la labor que hace el ser humano. Obviamente, sí. Yo creo que, y no lo mencioné por causa de tiempo, pero hoy en día ya sabemos en industrias aquellas que ya están utilizando inteligencia artificial por muchos años, sabemos que en realidad la clave es la calidad de los datos que uno tiene al principio y la calidad de los criterios que se seleccionan para poder en realidad meter en marcha la plataforma, el software. O sea que está muy claro que si los datos que le damos a la máquina o los criterios que implementamos, si no están bien elegidos y no se hacen por personas que conocen el tema, pues directamente vamos a fracaso. Se ha visto en Tesla, pero se ha visto en muchas otras cosas y yo creo que será exactamente lo mismo. Y por eso es que nosotros decimos la relevancia de los abogados en marca o en propiedad industrial seguirá existiendo. Simplemente tenemos que adaptarnos a las nuevas exigencias. Yo creo que tenemos todas de ganar si justamente nos adaptamos y conseguimos que la software, las plataformas se adapten según nuestras necesidades y no simplemente en base a lo que se cree la máquina puede hacer. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, este tema de seguro seguirá siendo parte de los temas que vamos a presentar en los siguientes foros. Creo que esta ha sido una excelente introducción y nos corresponde en este momento darle un fuerte aplauso a nuestros panelistas en agradecimiento a lo que han compartido con nosotros.